Bergoglio dijo en el Ángelus que la Eucaristía es pan de pecadores, no recompensa de santos. En la fiesta del Corpus Christi, Bergoglio convirtió el pan de ángeles en pan de pecadores. Aprovechando la conmemoración de la fiesta del Corpus Christi, el 6 de junio, cambió el significado del sacramento de la Eucaristía en uno completamente contrario a la enseñanza perenne de la Iglesia. La formulación, pan de ángeles o pan bajado del cielo, se transforma, por boca de Bergoglio, en pan de pecadores. Como ya hizo en otra ocasión, en el Ángelus de esa fiesta, Bergoglio presentó a Judas, el traidor, como ejemplo de la misericordia divina. Dijo que, en la Santa Cena, Jesús supo de la traición de Judas. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona al mal con un bien mayor. Responde al no de Judas con el sí de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da la vida por él. Fin de cita. Y agregó, cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo con nosotros, nos conoce, sabe que somos pecadores, y sabe que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra. Para terminar, dijo que Jesús sabe que lo necesitamos, porque la Eucaristía no es la recompensa de los santos, no, es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengáis miedo. Toma y come. Estas últimas palabras son quizá las más peligrosas. No tengáis miedo. Toma y come. Con las palabras anteriores, y el ejemplo de Judas al designar la Eucaristía como pan de pecadores, Bergoglio está claramente insinuando que el efecto propio de la Sagrada Comunión es perdonar los pecados mortales y no solo los veniales. Otro gravísimo error, igualmente que apuntan las palabras de Bergoglio, es que no se requiere estar en estado de gracia para recibir la Sagrada Comunión. Los efectos específicos de la Sagrada Comunión son unirnos con Jesucristo y su cuerpo místico, la Iglesia, de una manera más íntima. Aumentar la gracia santificante en nosotros. Nutrir y fortalecer nuestra vida espiritual. El debilitamiento de la concupiscencia y darnos un signo de vida eterna. Los efectos serán tanto más abundantes cuanto mejores sean las disposiciones con las que uno lo recibe. La Sagrada Comunión puede borrar indirectamente un pecado mortal cuando una persona, sin saber que está en pecado, recibe la comunión piadosamente. Pero esto ocurriría solo de manera muy excepcional. Y es que Bergoglio, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, ya abrió la posibilidad de que las personas que viven en adulterio reciban la Sagrada Comunión, diciendo que una persona puede estar en una situación objetiva de pecado, pero aún viviendo en la gracia de Dios, puede amar y también puede crecer en la vida de gracia y caridad, recibiendo la ayuda de la Iglesia para este fin. Fin de cita. Y también, en otra nota, de Amoris Laetitia, afirma, cita, en ciertos casos, esto puede incluir la ayuda de los sacramentos, porque la Sagrada Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles. Fin de cita. Esta falsa enseñanza es perfectamente consistente con ver la Sagrada Eucaristía como el pan de los pecadores. Para Bergoglio, los matrimonios en adulterio que no pueden regularizar su situación, pueden recibir la absolución sacramental y la comunión, sin abandonar su situación pecaminosa. Nada más lejos de la realidad, pues una confesión hecha sin arrepentimiento y el firme propósito de abandonar el pecado es totalmente inválida y una grave profanación del sacramento. Es además diabólico afirmar que una persona, estando en situación de pecado mortal, pueda vivir bajo la gracia de Dios. Y es una absoluta blasfemia llamar a la Sagrada Eucaristía pan de pecadores. Los sacramentos otorgan gracia a quienes los reciben dignamente. Ninguno de ellos puede entregarse a un adulto que no esté en condiciones de recibirlos. Incluso para la penitencia o la confesión, para producir sus efectos de restaurar a un pecador al estado de gracia, él necesita confesar seriamente sus pecados, con arrepentimiento perfecto, o al menos imperfecto, y propósito de enmienda, es decir,
una firme resolución de abandonar el pecado. Lo primero que viene a la mente, por su candente actualidad, es los políticos que apoyan el crimen del aborto, como Joe Biden y Nancy Pelosi, que con esto se sentirán reafirmados. Si es el pan de los pecadores, entonces Biden y Pelosi están en el estado correcto de no gracia. Como ellos, miles de almas, que viven en estado de grave pecado mortal, encuentran vía libre para recibir la comunión sin el más mínimo arrepentimiento. Por supuesto, que muchos ya lo hacían, sin el permiso explícito de Bergoglio, pero esto los reafirma más aún. Y si miles o millones de personas aún tenían duda, y no se atrevían a acercarse a comulgar, ahora encuentran este empujón del que ocupa la silla de Pedro, un empujón al abismo. Y es que, parecería que a cada paso que da, Bergoglio está empeñado en enviar almas a la perdición y en destruir todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Porque dice San Pablo: estoy asombrado de que estéis abandonando tan rápidamente a quien os llamó a vivir en la gracia de Cristo, y os estéis volviendo a un evangelio diferente, que en realidad no es un evangelio en absoluto. Evidentemente, algunas personas os están confundiendo y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún, cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, que estén bajo la maldición de Dios. Como ya hemos dicho, ahora lo digo de nuevo: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Y en su primera carta a los Corintios dice: no puedes beber la copa del Señor y también la copa de los demonios, no puedes participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y en la misma carta, más adelante afirma: por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Todos deben examinarse a sí mismos antes de comer el pan y beber de la copa. Porque los que comen y beben, sin discernir el cuerpo de Cristo, comen y beben su propia condenación. Y lo decimos de nuevo, Bergoglio parece querer, a marchas forzadas, enviar almas a la perdición y también destruir todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Y parece que solo considera como algo sagrado el calentamiento global. Bergoglio al parecer no adora a Dios, sino al hombre y al planeta. Además, queda demostrado que Judas es su personaje favorito y que se identifica con él. Judas no es ni mucho menos un ejemplo a seguir, sino un demonio humano, tal como dijo nuestro Señor, y una advertencia de lo que nos convertiremos si imitamos su ejemplo. Sabemos que Bergoglio es marxista y comunista. Sabemos que es servil y sumiso a las élites y a las organizaciones supranacionales, sabemos que se ha rodeado de homosexuales reprobados, y sabemos que ciertamente no es católico. Han habido malos papas en la historia de la Iglesia, pero eran malos papas católicos. Bergoglio ni siquiera conoce las escrituras básicas, o más bien prefiere ignorarlas. Bergoglio, en Argentina, supo de primera mano sobre un milagro eucarístico. Y a pesar de eso, promociona el sacrilegio y la profanación del Santísimo Sacramento. Y al mismo tiempo, instiga a las almas a que coman su propia condenación. Si Juan Pablo II fue el Papa de los viajes, Bergoglio es el supuesto Papa de la falsa misericordia. Una misericordia humanista y masónica. La misericordia de Dios tiene, como objetivo, llevar al hombre al arrepentimiento. La misericordia de Dios es infinita, pero no nos salvará si no la aceptamos. Los católicos de hoy están tan mal formados, que la mayoría no pueden distinguir entre la verdad y las mentiras de Bergoglio y su jerarquía de depravados y afeminados. Un papa católico hubiera dicho que los pecadores solamente podemos recibir la Eucaristía cuando estamos arrepentidos, lo que implica ir al sacramento de la confesión. Y si uno es un pecador público, entonces debe arrepentirse públicamente. Y que bajo ningún concepto podemos acercarnos a comulgar si estamos en pecado mortal. Así que, no tengas miedo, toma y come. Más bien al contrario. Es para decir, tened miedo.
No se os ocurra acercaros, si estáis en pecado mortal. Acercaros más bien al confesionario. Una vez más, como llevamos haciendo millones de fieles, desde hace 8 años, hay que preguntarse si un no católico puede ser considerado papa, obispo o incluso sacerdote. Las palabras de San Francisco de Asís resuenan con gran fuerza. En el momento de esta tribulación, un hombre, no elegido canónicamente, será elevado al pontificado, quien con su astucia, se esforzará en llevar a muchos al error y la muerte. Algunos predicadores guardarán silencio acerca de la verdad, y otros la pisotearán y la negarán. La santidad de vida será objeto de burla incluso para aquellos que la profesan exteriormente, porque en esos días Jesucristo les enviará no un verdadero pastor, sino un destructor.